Buenas y bienvenidos a mi garaje. Para haceros llegar el mensaje de hoy y explicarme como me gustaría llegar a explicarme, me voy a ayudar de un recuerdo que es una historia que guardo con muchísimo cariño y creo que os puede ser de alguna utilidad si la comparto con vosotros. Nos remontamos al año 86 aproximadamente, no lo recuerdo demasiado bien porque era muy pequeño, pero creo que fue por el 86, en la cual nosotros, mi familia, hicimos un viaje para conocer a mis abuelos, un viaje de bastantes kilómetros, los cuales vivían en una aldea pequeñita, en una población muy pequeña, en la cual era todo gente de campo, eran todos campesinos, mis abuelos eran campesinos, y vivían del trabajo que desarrollaban con sus manos, a trabajar las tierras, a cuidar del ganado y demás. Era gente muy humilde y era gente muy trabajadora. Así que hicimos el viaje, un viaje bastante largo, por cierto, y al fin, entre trenes, taxis y demás, recordad que os hablo del año 86 aproximadamente, llegamos a aquella pequeña aldea donde había vacas, había prados, había campo, había monte y bueno, había casitas hechas de piedra que se hacían los mismos aldeanos y digamos que era algo muy diferente a lo que podemos encontrar en las ciudades o en las grandes civilizaciones. Así que bueno, llegó el momento de conocer a mis abuelos. Yo tenía un enorme respeto por la figura de mis abuelos, ya que yo había oído lo que ellos habían conseguido con el trabajo de sus propias manos, habían conseguido sacar adelante a todos y cada uno de sus hijos, habían conseguido comprar tierras, habían conseguido hacerse un sitio sin la ayuda de maquinaria. En aquella época se araban los campos con la ayuda de un buey o de un burro. En aquella época, en aquel lugar, los carros eran movidos por burriquitos o por bueyes, donde se llevaba la paja, donde se llevaba la cosecha. Era todo muy diferente. Así que yo sentía un respeto tremendo por la figura de mi abuelo, porque yo conocía de sus logros y conocía de su capacidad de trabajo y conocía con todos aquellos pocos medios que él disponía, lo mucho que él había conseguido y el gran bien que había conseguido aportar a cada uno de los miembros de su familia. Así que llegó el momento en el cual lo tuve delante mío. Yo era pequeño, yo tenía unos 6 años aproximadamente. Y bueno, evidentemente pues fue algo muy respetuoso, algo importante para mí. Hubo unos momentos de abrazos, de besos, no nos habíamos visto nunca. Y enseguida mi abuelo detectó que había ahí algo que no le acababa de convencer. Nosotros en aquel entonces, digamos que pasábamos unos tiempos difíciles. De hecho, no recuerdo aquella época con demasiado cariño. Y mi abuelo era de campo, pero ser de campo no quiere decir tener un solo pelo de tonto. Así que mi abuelo enseguida se percató más o menos de lo que podía pasar por allí. Así que nos cogió a mí y a mis hermanas y nos dijo más o menos, en otro idioma, pero nos entendimos bastante bien, que le acompañáramos a una zanja que él tenía que hacer, en la cual se le escapaba el ganado, que era la que dividía unas tierras suyas de las del otro propietario, y que le ayudáramos a subir una piedra a aquella zanja para que las vacas no pudieran pasar. Así que bueno, mi abuelo nos cogió con muchísimo cariño, a mí y a mis dos hermanas, y nos llevó a aquel lado de la zanja. Las zanjas estaban hechas de piedra, y nos plantó delante de una enorme piedra que había clavada en el suelo. Mi abuelo nos dijo que teníamos que ayudarle a coger aquella piedra enorme y ponerla encima de la valla, en un hueco ya donde la piedra tenía que ir, para, digamos, hacer la valla, terminarla. Y bueno, a mí me dio un palo, a mi otra hermana le dio también un palo, y dijo, bueno, la abrís por aquí, abrís por allá, y la vamos a subir entre todos. Yo, claro, yo veía aquella piedra gigante y decía, esto no se va a mover. Pero bueno, mi abuelo sonrió, se remangó la camisa, se quitó la boina, la dejó encima de la valla
Se agachó, cogió aquella enorme piedra, la levantó del suelo y la puso en el hueco donde tenía que ir encajada. Mis hermanas y yo nos quedamos impresionados. Él nos dio las gracias, pero la verdad es que nosotros no hicimos apenas nada. La piedra aquella la levantó él. Y aquel gesto me dejó total y absolutamente impactado. Mi abuelo se acercó a mí, se agachó, me cogió del hombro y me dijo, más o menos, nos entendimos. Me vino diciendo que algún día yo iba a ser más fuerte que él y que estuviera tranquilo porque las cosas me iban a ir mejor. Seguimos con las vacaciones, con ellos, compartiendo días, nos despedimos, volvimos otra vez a la ciudad y bueno, a partir de ahí vinieron unos diferentes acontecimientos. Mi abuelo falleció poco después de aquello, murió de cáncer y bueno, esta historia es una historia que le llevo dando vueltas y vueltas y vueltas desde que todo esto se dio. Yo era muy pequeño, tenía 6 años. Y quizás puede parecer una historia que pase desapercibida, una anécdota, pero realmente aquello tuvo muchísima influencia en mí y aquello tuvo que ver muchísimo en la trascendencia de mis decisiones en el futuro. Así que en este vídeo lo que quiero deciros es que muchas veces puede pareceros que vuestra opinión no importa, o puede pareceros que quizás no vale la pena dar un consejo, o no vale la pena dar una indicación a una persona querida, a un amigo, a un hermano. Pero como podéis ver, sí que vale la pena. Aquel fue un gesto, digamos, pequeño, podríamos decir, que tuvo grandes acontecimientos en las decisiones a lo largo de mi vida. Y yo he entrenado muchísimo pensando en mi abuelo, he levantado muchos kilos pensando en aquel día y digamos que de alguna forma aquel consejo que él me dio, siendo consciente o no de ello, ha tenido una trascendencia muy grande en lo que yo, sea más o sea menos, soy hoy. Así que el mensaje de este vídeo es ese. No dejéis escapar la oportunidad de indicar a las personas que queréis, de indicar a las personas que apreciáis, qué es aquello que les va a hacer bien o qué es aquello que les va a hacer mal. El mensaje, una vez se dice, evidentemente tú eres dueño de tus decisiones y haces lo que quieres. Eso está claro. Pero el mensaje lo llevas. Y el recuerdo lo llevas. Y es algo a lo que le vas dando vueltas y vueltas y vueltas. Y quizás, si esa situación se ha dado, si ese recuerdo lo llevas en tu banco de datos, en el momento preciso salga y quizás haga que tu destino sea muy diferente al que debía ser. Así que, sin más, espero haberme explicado como quería y, como siempre os digo, seguiremos peleando de una forma limpia, sin basuras de por medio. Así que vamos a por ellos. Un fuerte abrazo, compañeros y compañeras.